Bien, ahora el dueño de casa, ayer compartíamos oficina de por medio en la Federación Agraria, hoy con las mismas convicciones y la misma fuerza compartimos sueños y trabajamos juntos. Habla para todos nosotros el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, nuestro amigo Luis Contegiani. Puedo decir que, como dice la canción, por la presencia de mucha gente de todo el país que veo que hace años que no veía, después de larga ausencia y con mucha añoranza los vuelvo a ver. No hemos solamente perdido por un tiempo en estos años y que hoy este maravilloso congreso, convención de la FECOFE, permite reunir nuevamente en un momento muy oportuno. En segundo lugar, permítanme hacer una referencia personal, aunque nunca me gusta entrar en ese terreno, pero me obliga la situación. Solo circunstancias de la vida hacen que uno esté donde esté. No merezco ese lugar, pero sí trato de merecerlo todos los días. Es otra la perspectiva que me da el hecho de entender que lo tengo que merecer. Y en todo caso, ser digno. En tercer lugar, quiero agradecer a mis compañeros, colegas del Ministerio del Área, de Producción, de Agricultura, Sergio Buzo, Carlos, Chepes. Estamos transitando esta etapa juntos. Agradecerles que estén aquí, que hayan venido. Un saludo muy especial a toda la gente de FECOFE que está organizando esta convención. Es muy importante por lo que va a venir. Un agradecimiento muy especial al presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, que seguramente ustedes, o muchos de ustedes, me refiero a Ricardo Díaz, que muchos de ustedes a lo mejor que vienen de otras provincias no conocían, y les digo que es una institución muy importante para la provincia de Santa Fe. Aquí se reúnen todas las cámaras comerciales y mucho más que eso de la ciudad de Rosario. Y tiene un entramado institucional más que importante. Y además tiene en la figura de su presidente mucha generosidad y virtud en cuanto a poder juntar, poder articular, poder sumar, generar consenso y demás. Recién una persona que va a estar después decía: no hay sociedades sin problemas, no las hay. Y eso es inherente a la democracia, es inherente a la política. Negar esto es caer en la antipolítica y vaciar el propio sentido de la democracia. Pero así como uno dice que no hay sociedades sin problemas, también decía, entre comillas, no puede haber sociedades sin sueños, sin objetivos. Y en este tema que nos toca de la producción, el cooperativismo y el agregado de valor, yo puedo hacer como un resumen rápido de todo lo que escuché aquí. Compra pública, cooperativismo, el productor al consumidor, el desarrollo rural y el agregado de valor y el enriquecimiento del territorio, la defensa de productos de calidad y a buen precio, el cooperativismo como filosofía de vida, las cadenas de valor, el arroz, la matriz energética, la infraestructura, la hidrovía, las condiciones de infraestructura y energía, lo que decía Sergio Buzo de que yo conocí de cerca el clúster manicero o el complejo manicero de Córdoba, un modelo y paradigma de organización, el complejo de bioetanol, el tema de maíz en Córdoba. Ahora, y yo podría sumar desde la provincia nuestra
cosas similares, situaciones similares. Ya lo miro a Alfredo Secchi, a Mauro Casella, nuestro plan de cooperativa, las líneas de financiamiento para infraestructura, agregado de valor, capacitación, emprendedores, la nueva cooperativa para formar líderes cooperativistas. Hemos lanzado todo esto en forma coordinada desde Sunchales, nuestro plan industrial contracíclico para generar vía un financiamiento accesible, extraordinario y con una combinación en 14 programas, generar procesos de inversión de bienes de capital para las pymes industriales, y podríamos sumar también el plan de agricultura familiar, etcétera. Pero digo, me sumo a esa agenda que en esta mesa fuimos narrando y contando. Ahora, hay algo que siento que no alcanza y que no llega a poder transformar y no llega a poder cambiar la tendencia. ¿Cuál tendencia? Y aquí me tengo que referir a lo que yo creo que es importante junto con esta agenda. Es muy importante también el contexto. Y hablando de contexto tenemos que hablar de régimen sociales de acumulación y situar los procesos históricos donde hay que situar. Y yo creo que tenemos 3 a 4 grandes procesos de régimen social de acumulación en la Argentina que nos va a permitir entender la problemática de esta agenda y el agregado de valor y la insuficiencia o las limitaciones que sufrimos a la hora de poder llegar a una transformación de fondo, la generación de valor, el desarrollo local, la integración territorial. En la Argentina no sobre gente. El primer gran régimen social de acumulación es el modelo agroexportador, desde el principio de nuestra patria hasta la década del 30, con virtudes y con defectos, que generó en su contradicción más intrínseca las dos entidades de esa época más importantes, entre otras. La sociedad rural por un lado y la Federación Agraria en la otra punta, generando, explicando la contradicción del mismo modelo. Concentración de tierras, exportaciones primarias, inmigrantes, dificultades de integración de nuestros inmigrantes, la agenda del arrendatario. Y eso nos derivó con muchas contradicciones en ese proceso, junto con un avance importante político en términos de derechos políticos, sociales, de principio del siglo, y podemos hablar de la educación, podemos hablar del voto democrático, el acceso de gobiernos democráticos, con las primeras leyes, como ustedes saben, o los primeros intentos de leyes de arrendamiento, leyes de cooperativa. Y eso nos coloca en el segundo gran régimen social de acumulación que para mí fue lo más importante de la Argentina. Lo que va del 30 al 76. También con muchas contradicciones, con virtudes y defectos. Ni hablar si miramos en términos de rupturas institucionales y políticas. Pero ese régimen social de acumulación definido como sustitución de importaciones perfiló un país productivo y una matriz productiva de mucha inclusión, de mucha industrialización, con el naciente mercado interno, con el acceso a la tierra y con un florecimiento del movimiento cooperativo en términos históricos y con una construcción del Estado y de la esteticidad y de herramienta del Estado como nunca había visto la Argentina. Ni siquiera los procesos militares pudieron ir desmontando, salvo el 76 en adelante, pero los anteriores no pudieron desmontar semejante tendencia histórica. O sea, una Argentina industrial, una Argentina con una clase trabajadora organizada, pleno empleo, empate social, crecimiento del mercado interno, transformación de la producción primaria y un movimiento cooperativo en pleno apogeo. Eso se quiebra
en el año 76. No de una sola vez, no de un solo golpe. Se quiebra a partir del 76 con sucesivos movimientos y contradicciones, porque el 76 es una apertura, no es un punto de llegada. Una apertura muy sufriente, muy dolorosa, pero no es un punto de llegada. La tendencia que se abre a partir del 76 en términos de la foto productiva industrial de la Argentina es una tendencia donde se desconstruye, se desestructura aquel modelo forjado en el anterior régimen de acumulación. Y ahí vimos nacer la bicicleta financiera y la valorización, los modelos de valorización por acumulación financiera. Y ahí vimos caer centenares de cooperativas y de pymes industriales. Y ahí vimos, además, una fuerte concentración bancaria del financiamiento, la desaparición de las cajas de ahorros. Y también vimos cómo se concentraba la economía en un sector de una burguesía muy nacional, viviendo del Estado y empobreciéndose el país en términos territoriales. Y llegamos a los 90, y ahí en el año 91 con un solo decreto, el 2183 del entonces ministro Cavallo. Él sí pudo terminar con más de 50 o 60 años de historia de construcción de estaticidad o de herramientas, de políticas públicas generado en los diferentes o en los anteriores regímenes de acumulación social. Ahí se nos fueron no solo la Junta Nacional de Granos de Carne, se nos fue el Fondo Lechero. En Uruguay, abro un paréntesis, en Uruguay, yo estuve hace poco, el tambero tiene la misma crisis que el tambero santafesino, pero sufre menos. Y sufre menos porque el gobierno del Frente Amplio de Uruguay tuvo la capacidad de crear un fondo estabilizador en los tiempos de bonanza que le está permitiendo que ese tambero que está en crisis, que está mal, que protesta, pero está mucho mejor que el santafesino porque tiene ese fondo estabilizador y porque hay una cooperativa dominante en el mercado con un Estado de atrás que puede articular políticas para el sector lechero. Cierro el paréntesis, entonces digo, nos quedamos en los 90 sin nada. Sería injusto decir que no hubo intentos de reparar estas relaciones de fuerza. Sería muy injusto, hubo intentos. En los 80, principios de este siglo. Pero la tendencia, la foto abierta a partir del 76, todavía no la pudimos torcer. Y uno analiza cuál es el perfil productivo del argentino, uno dice complejo oleaginoso, complejo químico, complejo siderúrgico, y el siderúrgico dependiente de las primeras etapas productivas cercanas a los recursos naturales. Se acabó el perfil productivo de la Argentina. Es un perfil primarizado, cercano a los primeros eslabones, muy lejos de los segundos, tercer, cuartos eslabones de cada cadena de producción, dependiente de los commodities, configurando un capitalismo dependiente, muy débil y con lógicos problemas de integración territorial y social de la Argentina. Sobran mucha gente. Y esto no es que le haya hecho la culpa a un gobierno, al otro o al otro. Es la tendencia la que no estamos pudiendo revertir desde la política. Pero acá se nos pone más complejo el panorama. Porque la apertura del 76 se combina con una profunda revolución tecnológica y de la información a nivel mundial y se combina con la globalización, una aceleración de la globalización a nivel mundial. Y ahí se nos pone el partido muchísimo más complejo y difícil. Porque esa revolución científico-técnica, desde otro lugar, nos vino a cambiar, a desestructurar socialmente, a desestructurarnos en términos de organización y a generar procesos que ya nadie controlamos, mucho menos la política.
Y abro un segundo paréntesis, en todo caso debo decir que la política que tendremos que resolver desde la política, todos los partidos políticos, todos, cómo vamos ganando margen frente a esa revolución científico-técnica sin negarla, porque reaccionario no podemos ser nunca. Pero sin negarla, cómo podemos ir ganando margen frente a ese mundo global y a esa profunda revolución científico-técnica, porque si no lo ganamos, metemos que vamos a tener poca incidencia de transformar la realidad. Cerrando este segundo paréntesis, debo decir que esto nos coloca en la agenda perspectivas nuevas, diferentes. La foto productiva de la Argentina es la que es, y encima una profunda transformación científica e informática. En la pampa húmeda hay que hacernos cargo de poder interpretar a una generación de agricultores de hoy, 40 a 50 años, ya hijos de los paradigmas tecnológicos, y que piensan lo cotidiano de los paradigmas tecnológicos y de la innovación tecnológica, y que ya no lo están pensando desde las redes o desde las políticas públicas o de las organizaciones. Eso es un hecho en la realidad, nos tiene que interpelar. No es para condenar, es un hecho en la realidad. Y podemos hablar de otro tipo de sujetos, pero nos vamos ya un poquito afuera de otras problemáticas. En definitiva, el gran desafío, si queremos hablar de agregado de valor desde la política, primero es cómo recuperamos margen. Segundo, cómo reconstruimos el Estado. Tercero, cómo revertimos la tendencia. Cuarto, cómo recuperamos en serio el mercado interno de la Argentina. Quinto, cómo generamos un desarrollo que pueda generar integración territorial y social, porque si no va a sobrar mucha gente. Sexto, cómo jugamos el partido de la revolución científico-técnica e informática, de la biotecnología, de la agricultura de precisión. Sexto, cómo nos paramos frente a al corazón, al pulso de esa tendencia que es la concentración por escala. Abro un tercer paréntesis, ¿será el camino de una integración vertical y horizontal como norte para revertir o posicionarnos desde un lugar diferente a esa concentración por escala que la tendencia histórica, que es tendencia histórica del proceso histórico? Séptimo, hay un partido que todos estamos renunciando equivocadamente y que estamos defeccionando y que nadie nos impide jugarlo. Es el partido que ustedes tienen que jugar en términos de organizaciones. Nada nos hubiera impedido en el 2002, en el 2003, que un conjunto de cooperativas, de entidades, se hayan unido con fuerza, recursos económicos y hayan hecho alianzas técnicas con organismos importantes como el INTA y más allá del INTA, la universidad. Y si nos hubiéramos unido en el 2002, el 2003, hoy tuviéramos una variedad de semillas. Hoy hubiéramos tenido una variedad de semillas y posiblemente un evento biotecnológico. Y hoy estamos corriendo de atrás la biotecnología, discutiendo la propiedad intelectual y los contratos como un santo. Y lo tenemos que hacer, claramente, ustedes me conocen como qué opino en ese punto. Pero también hagámonos cargo que no hicimos nada nosotros. Que no estamos construyendo, que estamos mal en los liderazgos, que nos falta traccionar positivamente. Que muchas veces no es un problema de plata o recurso económico, porque la plata está, los recursos económicos están. Faltan proyectos, faltan unir fuerzas. Y esto lo vimos también en otros rubros como el agregado de valor que provocamos a partir de una sinergia chiquita con Cooperativa Agropecuaria en Santa Fe, a partir de los molinos y lo agregado de valor de los molinos, mostrando que se puede desde abajo jugar un partido a partir
del encuentro y la articulación institucional, técnica, cooperativa, gremial, y poner una agenda para avanzar. No hay obstáculo ahí económico. Hay problemas de visión, problemas de individualismo, problemas de liderazgo. Porque es fácil correr de atrás en estos temas, lo que es difícil es construir. Entonces tenemos que hacernos cargo de esto para poder tratar de sumar fuerza para quebrar esa tendencia histórica. La responsabilidad nuestra, nosotros como ministros, pertenecientes a fuerzas políticas, gobiernos, es recuperar margen para hacer política pública. Y las políticas públicas van a ser similares. En alguna provincia serán más desarrolladas que otras por su historia o su perfil, pero van a ser similares. Y vamos a tener que contribuir a quebrar esa tendencia de desindustrialización de la Argentina. Si la Argentina no entra en una etapa quebrando esa tendencia abierta en el 76, profundizada en los 90, de una fuerte desindustrialización, sobran 10, 12 millones de personas, muchachos, pongamos las cosas claras. Vamos a convivir con pobreza estructural, vamos a convivir con niveles de violencia. Entonces tenemos que generar ahí, tener la ambición de generar un país fuerte, independiente, con vocación industrial, posicionarnos no en cada una de las cadenas de valores en los segundos, terceros eslabones, pero hacerlo desde abajo para que tenga impacto territorial. Pero no lo vamos a poder hacer si renunciamos al Mercosur. No lo vamos a poder hacer aún, punto 8, si renunciamos al Mercosur. Porque nos tienen agarrados las grandes potencias, llámenle China o Estados Unidos. Si no entendemos que nos tienen agarrados y que el partido es regional y que el Mercosur lo tenemos que defender como sea y que cuidado hacer alianza con competidores nuestros, directos, tampoco vamos a entender este partido. Ahora, es un juego de pinzas. Para finalizar, decirles que no encuentro otra manera que poder transformar a nuestro país en todos los campos. Uno puede decir la ciencia, la energía, la infraestructura, la producción. Si no logramos margen desde la política, en serio, y si ustedes no logran márgenes en sus organizaciones, en serio, y si no nos integramos en la región para generar un proceso de cambio de tendencia histórica en nuestro país y en la región, y transformarnos en un país industrial fuerte, potente, con impacto territorial e inclusión social. El perfil productivo de la Argentina hoy es pobre, débil y excluyente. Muchísimas gracias.